Lucas 9. Empezamos el miércoles pasado a estudiar un poco el servicio, ¿no?, que realizamos a Dios, el servicio que realizamos al prójimo, pensar en las personas que nos rodean y sus necesidades, y qué nos mandó, ¿no?, Jesús, qué le mandó Jesús a los discípulos, ¿no?, y cuál tiene que ser nuestra respuesta, ¿no? Y estamos aprendiendo de esa enseñanza que Jesús le brindaba a los discípulos y los errores de los discípulos. Y vimos la primera de esas enseñanzas el miércoles pasado, y si Dios quiere vamos a ver la segunda, basado en este capítulo 9. Así que 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y pasamos al versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Besaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él le dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. A mí me gustan los deportes, ¿no? Aquellos que me conocen y me tratan saben que me gustan los deportes, pero los deportes variados, no solo los grupales, sino también individuales, ¿no? Como por ejemplo el tenis, gimnasia y demás deportes. Y siempre en esas disciplinas, especialmente las disciplinas individuales, no de grupo, está la discusión de qué es más importante, ¿no? Si la habilidad natural que uno tiene o el esfuerzo, la dedicación, la disciplina. Siempre está ese debate en los deportes, ¿no? Y a veces uno ve, yo tengo mi respuesta, usted tendrá la suya, a veces uno ve deportistas que son muy habilidosos, y de pronto sí, triunfan, tienen éxito, pero se quedan ahí. Digamos, uno tiene como la sensación, muchas veces pasa con deportistas argentinos esto, ¿no? Uno tiene la sensación de que podrían haber llegado a más, podrían haber llegado más alto, ¿no? O durar más tiempo. Y de pronto uno ve deportistas que tienen menos capacidades, pero se esfuerzan, se disciplinan, se exigen años de entrenamiento, horas, aprendiendo, corrigiendo, modificando, y de pronto esos deportistas superan al habilidoso y se destacan más, ¿no? Siempre la eterna discusión, ¿no? La habilidad o el esfuerzo, la dedicación. Y a veces pienso que ese deportista que es muy habilidoso llegó a un nivel y ya está conforme, ya triunfó, tiene éxito, tiene logros y se conforma, ¿no? Y el otro por ahí no se conforma. Aprendió de entrada que tiene que esforzarse y sigue esforzándose y continúa esforzándose. El otro se conformó. Y ese es el tema que voy a tratar hoy. Esa es la dificultad, ¿no?, que voy a tratar hoy. El conformismo. El conformismo es un gran enemigo, quizá el mayor enemigo que hay de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro servicio a Dios. El conformismo.
La semana pasada justamente, no sé si está la imagen para proyectar, la semana pasada justamente vimos el tema de los contrapesos, una balanza, donde está la demanda de Dios, por un lado, la demanda de Jesús, pidiéndoles cómo tienen que servir ellos, los discípulos. Y vimos la respuesta de los discípulos, que en general es negativa. Ellos dicen, no, nosotros no podemos servir como nos estás pidiendo, ¿no? Y en este caso, Jesús les pide que avancen, que no se queden, que no se conformen, sino que tienen que avanzar, esforzarse, dedicarse cada vez más, crecer en el servicio a Dios. Y uno ve la respuesta de los discípulos negativa, que ellos dicen, ya está, ya alcanzamos, ya hicimos bastante, ¿por qué no nos quedamos tranquilos, conformes, ¿no? El conformismo, el gran enemigo. Jesús, ¿qué quiere decirles? Ustedes tienen que crecer, cada vez pensar más en el prójimo, cada vez buscar ayudarlo, predicar el Evangelio, y ellos dicen, con lo que hicimos alcanza. Ya estamos conformes, cómodos, ¿no? Si repasamos la historia de este capítulo 9, lo vamos a ver. El otro día lo hicimos con detalle, no puedo detenerme tanto, pero ya en el versículo 1 y 2, Jesús les dice lo que tienen que hacer. Tienen que salir, dejar la comodidad conmigo, tienen que salir, sanar, ayudar en sus necesidades, predicar el Evangelio. Y ellos lo hicieron. Versículo 6, salieron, lo hicieron, y Jesús, como perfecto maestro, lo dijimos el otro día también, les da su ejemplo. Entonces viene la gente, se reúne alrededor de Jesús, y Jesús le dedica tiempo. Está todo el día allí sanando a los enfermos, ayudándolos, predicando, enseñando. Es decir, no solo les voy a pedir que salgan a predicar, no solo les voy a decir con palabras, lo voy a encarnar yo. Yo mismo les voy a mostrar que hay que sacrificarse, hay que crecer en el ministerio, preocuparse por los demás, predicarlos y ayudarlos en sus necesidades. Les dice, hay que seguir, hay que avanzar, no podemos detenernos. Y ahí vienen las palabras de los discípulos, el contrapeso, ¿no? Versículo 12, si quieren seguirlo en la lectura, lo pueden leer conmigo. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Apareció el conformismo. Es decir, ellos vieron que Jesús recibió a la gente, les puso las manos, dio palabra de autoridad, los sanó, les predicó, les enseñó, pero ven que llega la noche, ven que surge el problema de cómo alimentarlo, la gente, la oscuridad, el desierto, ¿qué hacemos? Y se atreven a acercarse a Dios, a Jesús. Vaya atrevimiento, ¿no? Los discípulos acercarse a Jesús y diciéndole, mira, me parece que ya tenés que terminar. Ya hiciste suficiente, ¿no? Ya sanaste, ya predicaste, recibiste a toda la gente, te sacrificaste todo el día. Bueno, ya ahora es un atrevimiento, ¿no? Que seres humanos se acerquen a Jesús y le digan, mira, ya me parece que tenés que terminar de trabajar, ya no podemos hacer nada más, ya hicimos bastante. ¿Por qué no le decís que en lo demás se arreglen ellos, ¿no? Y Jesús, cuando aparece el conformismo, ese quedarse, Jesús es como que se da cuenta, le dice, no, vamos a alimentarlos. No era que Jesús, pienso yo, no era que Jesús estuviera preocupado por la necesidad alimenticia de la gente específicamente, pero en el caso de los discípulos creo que les quería decir, no, tenemos que hacer más por la gente, no podemos echarlos, no podemos detenernos acá, siempre tenemos que ir un poco más, pensar en la necesidad de la gente y continuar, ¿no? Jesús los quiere sacar del conformismo y les dice, no, hay más para hacer, todavía no terminamos, tiene que seguir el ministerio, el servicio debe continuar, ¿no? El conformismo es, o el quedarse, ¿no? En nuestra vida, es un problema serio y que a todos nos ataca. Por un lado está Dios, que quiere utilizarnos, que quiere que le sirvamos, que crezcamos en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio, y por el otro lado está la balanza que se inclina, el enemigo del conformismo que hace contrapeso y que no deja que Dios accione en nosotros y nos utilice. El conformismo. Vamos a pensar un poco en las metas que Dios tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué busca Dios de nosotros?
Hay varias citas, pero selecciono solo una, ¿no? En 2 Corintios 7, el apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dos cosas, dos metas dice que tiene que tener el cristiano ahí el apóstol Pablo. La primera, lo releo porque es un texto que tiene contenido: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay que luchar contra el pecado, hay que liberarse del pecado, ¿no? Hay que mantenerse completamente, ¿no?, distante y libre del pecado. Y en segundo lugar, hay otra meta: perfeccionando la santidad, buscar la santidad completa. ¿Qué dos metas, no? Altas. Mantenerse libre del pecado y alcanzar la santidad perfecta, completamente consagrados para con Dios, entregados a Dios, viviendo para Dios. Son dos metas enormes: mantenerse libre del pecado y vivir en perfecta santidad. Ahora viene la pregunta, ¿no? Sería terrible que alguien me diga que sí. Ahí tengo que terminar el mensaje directamente, ¿no? Pero ¿alguien acá, yo o ustedes, cree que ha cumplido ya estas metas acabadamente? Que pueda decir, ¿hay alguien que pueda levantar la mano? Sería terrible para mí, pero bueno. ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y decir: yo ya estoy libre del pecado, ya he alcanzado la completa santidad, estoy totalmente consagrado a Dios? ¿Alguien puede plantear eso? ¿Lo puedo decir? Pero es más, pensemos en los años próximos, si Dios quiere, ¿no? No sabemos qué será nuestro futuro, está en la mano de Dios. Pero pensemos en nuestro futuro. ¿Alguien puede asegurar que va a alcanzar esto? Liberarse del pecado, de la mancha del pecado en el cuerpo, en el espíritu, y que va a alcanzar la perfecta santidad. Obviamente que es una meta, un objetivo que Dios va a cumplir a su debido tiempo cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces el apóstol nos manda esto? ¿Qué nos quiere decir Dios al poner esa meta tan alta que obviamente no vamos a alcanzar? Nos está queriendo decir: tienen que activar toda la vida, no pueden quedarse en algún momento, no pueden conformarse. La meta es enorme, ustedes tienen que trabajar hasta el último minuto de su existencia, por liberarse del pecado, luchar con el pecado, por vivir en santidad. Nos puso una meta enorme y con eso nos quiso decir: no hay momento para detenerse en la vida. Toda la vida, hasta el último momento, vas a tener que luchar y avanzar y crecer espiritualmente. No podés estar conforme. Lo mismo pasa cuando leemos la Gran Comisión. Nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y cuando decimos naciones, pueblos, pequeñas tribus que viven en selva, montañas, lugares alejados, islas, hasta lo último de la tierra. Fíjense, es un desafío muy grande. Otra vez, ¿habremos alcanzado esto? Alguien acá puede decir: sí, ya se predicó a todos los seres humanos que viven en este momento en el mundo, conocen el Evangelio. Todas las tribus, todos los pueblos, en todos los idiomas. ¿Alguien puede decir: sí, ya hemos cumplido esto? Jesús nos puso una meta muy alta. ¿Qué nos quiso decir? Que tenemos que trabajar todos los días, hasta el último día, y nunca tenemos que bajar los brazos, ¿no? Y que tenemos que avanzar y avanzar en procura de esta meta y nunca podemos estar conformes, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas metas grandes y que Dios dice tienen que trabajar constantemente en su vida espiritual, en crecer en el servicio, en pensar en el prójimo, en ayudar a los necesitados, en predicar el Evangelio a las personas que tenemos alrededor nuestro. Sin embargo, a pesar de todo esto, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros ponemos el piloto automático en nuestra vida. Llegamos a un momento en donde, quizá porque estamos bien, quizá porque tenemos cierta disciplina espiritual, estamos trabajando, hacemos las cosas bien, hay resultados, colocamos el piloto automático y empezamos a conservar lo que tenemos. Ya hicimos bastante, bueno, continúo trabajando, pero conformes, ya hemos hecho bastante, ¿no? Y ese momento es trágico,
Cuando creemos que ya hemos hecho bastante y bueno, vamos a continuar así, qué bien, ya tenemos esto, no me voy a bajar los brazos, sigo, pero sigo igual. Cuando llega ese momento del conformismo, en realidad estamos en el contrapeso. Estamos dejando de pensar en que hay que crecer, hay que avanzar, hay que continuar. La cosa no se detiene allí, las metas son altísimas. Y yo pensaba, ¿cuáles serán las razones que nos hacen conformar a veces? ¿No? ¿Cuáles son los justificativos? ¿Por qué razones a veces nos quedamos en nuestra vida? ¿No? Y decimos, bueno, hasta acá llegué, estoy conforme, vamos a conservar lo que tengo, no puedo avanzar. Por lo menos hay 3 razones, quizá haya más, pero voy a mencionar solo 3. La primera razón son las dificultades. Cuando tenemos un problema adelante, allí tendemos a bajar los brazos y decir, bueno, hasta acá llegué, hice bastante, no se puede continuar. Y allí recuerdo a Samuel en ese momento. Samuel, el último juez, él estuvo allí, ungió a Saúl, lo acompañó, lo enseñó años instruyéndolo, preparándolo para que sea rey. Y sabemos la historia de Saúl, desobedeciendo una vez a Dios, desobedeciendo otra, hasta que finalmente Dios le dice a Samuel, anda a Saúl y decirle que lo desecho como rey. ¿Y qué le pasó a Samuel? Se le vino el alma al piso, como se dice, ¿no? Se entristeció, diciendo, yo hice todo esto, bueno, llegué hasta acá, fracasó esto, yo ya cumplí. Y viendo esa situación, Dios en Samuel, 1 Samuel 16, dijo Dios, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿No? Samuel bajó los brazos, dijo, hemos fracasado, ya hice todo lo posible, y Dios lo sacude y le dice, no, hay que seguir trabajando, hay futuro, hay otras cosas que hacer, mira para adelante, yo sigo obrando y voy a seguir utilizándote. No, pero a veces viene el problema y nos quedamos satisfechos, hice lo que tenía que hacer, ya más no puedo avanzar, ¿no? Pensamos que el problema es insalvable, que ya no hay salida. Pero este es un pensamiento, cuando decimos que no hay salida, es un pensamiento incoherente, que no respeta, digamos, lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Porque si Dios nos fija una alta meta allí, espiritual y de servicio, no puede ser que Dios nos ponga un tapón y nos diga, no, no vas a seguir. Sería incoherente de parte de Dios, que nos fije una meta y al mismo tiempo nos tape y nos diga, no vas a seguir creciendo. El Dios que fijó esa meta nos va a ayudar a que sigamos creciendo. Jamás podemos pensar que Él mismo nos coloca allí un tapón para que no podamos avanzar en nuestra vida. El segundo problema, después de las dificultades, el segundo problema es la incredulidad. Cuando decimos, Dios, frente a esto, no puede hacer nada. Y diría que parece ser el problema de los discípulos, ¿no? Es decir, ellos veían que le ponían la mano, que sanaba Jesús a los enfermos, que daba una palabra de autoridad, que les hablaba, y la gente escuchaba, les hablaba cosas importantes, el Evangelio, pero de pronto vieron la noche, vieron el desierto, y vieron 5.000 personas, y dijeron, no, acá hace falta comida, la oscuridad. No creo que Jesús pueda resolver esto. Nosotros en general criticamos a los discípulos por pensar en esta forma, pero las amas de casa especialmente, aunque hay hombres que colaboran también, ¿no? Cuando tienen un evento de 10, 15 personas, 20 en su casa, es como una semana, 10, 20 días de trabajo intenso porque hay que preparar las comidas y las cantidades y todo eso. Y ni hablemos de la gente que está en eventos de 50, 100 personas y todo. ¿Saben la cantidad de alimento que hay que preparar? Acá son 5.000 hombres. El pensamiento de los discípulos no era tan errado. Alimentar a 5.000 personas en el desierto. Yo lo pongo a ustedes con 5.000 personas, me pongo yo. ¿Qué haríamos con 5.000 personas en el desierto para darle de comer? Si usted hace el cálculo hay que pensar en cientos y cientos de kilos de comida. No sé, tonelada y medio, 2 toneladas. Es decir, era justificado el razonamiento de los discípulos. No era injustificada la incredulidad. Ellos vieron lo que hizo Jesús y dijeron, no, ahora hay un problema concreto. Llega la noche, 5.000 personas, y dijeron, ya me parece que en esta Jesús no puede dar solución. Acá no hay salida. Acá ya Jesús tiene que hacer magia.
tiene que hacer aparecer comida. Y se acercaron a Jesús y le dijeron, me parece, lo que quisieron decirle, me parece que ya no podés hacer nada, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora cortala y despedilos. La incredulidad en que Dios podía seguir actuando, en que había otros caminos y que Dios quería seguir haciendo algo a favor de la gente. Y en este caso Jesús podía obrar, tranquilamente podía obrar, y obró, y les mostró. Justamente Jesús quiso mostrarles, no, ustedes dicen que no se puede hacer más, se puede hacer más todavía. Y les voy a mostrar que hay que tener fe, ¿no? Y les mostró el camino de la fe. Recordemos lo que en Lucas 18 dice Jesús, ¿no? Para los hombres es imposible, mas para Dios nada es imposible, ¿no? Nosotros decimos, esto ya es insalvable, no hay solución, no puedo avanzar. No, Dios puede avanzar. Dios puede abrir otras puertas, otros caminos. Dios va a seguir obrando. Dios va a seguir avanzando. No podemos poner a Dios y decir, ya está, hiciste lo suficiente, ya hay que parar. Es cierto que a veces debemos reconocer, a veces surgen problemas en la vida, dificultades, pruebas, tribulaciones, y Dios nos las resuelve. No es que Dios resuelve todo. Recordemos el apóstol Pablo se enfermó, y Dios le dijo, no te voy a curar, bástate en mi gracia. ¿No? Pero eso no significa, el que Dios nos solucione ese problema, no significa que Dios va a dejar de utilizarnos. No significa que Dios no obra más con nosotros. No significa que nosotros no podamos crecer nuestra vida espiritual o seguir sirviéndole. Se abrirán otras puertas, otros caminos, pero la obra de Dios continúa y nosotros podemos seguir sirviendo a Dios. Y el tercer problema, después de las dificultades, la incredulidad, que nos hacen conformar, estancarnos y no avanzar en la vida, es, valga la redundancia, el conformismo. Ese problema, ¿no? El estar conformes con lo que hemos hecho. Ustedes recuerdan la historia de Israel. Israel sale de Egipto, 40 años vagando por el desierto, en una situación bastante complicada, ¿no? Difícil, y finalmente llegan a la tierra prometida. Delante de la tierra prometida, ¿no? Y allí está Josué, y Josué los guía en la conquista, y la conquista se efectiviza, entran a poseer la tierra, se la distribuyen entre las tribus y prosperan, y ellos tenían mandatos muy específicos sobre lo que tenían que hacer. Si ustedes recuerdan bien, lo recordarán, ¿qué tenían que hacer con los pueblos que habitaban ahí? A ver si alguien lo sabe. ¿Qué tenían que hacer con esos pueblos? Los veo muy tímidos. ¿Qué tenían que hacer? No mezclarse, algo más tenían que hacer. Echarlo, muy bien Pablo. Tenían que sacarlos, tenían que exterminarlos. Aunque parezca muy nefasto, ¿no? Este tema, pero tenían que eliminarlos porque eran una influencia perniciosa. Al cananeo no podían dejar que el cananeo se quedase así en la tierra. Tenían que terminar con esos pueblos, porque esos pueblos les iban a transmitir la fe idólatra de ellos, los iban a contagiar del mal. Sin embargo, ellos entraron, conquistaron la tierra, fundaron ciudades, distribuyeron entre las tribus y seguramente allí plantaron sus viñedos, el ganado, y crecieron como nación, y todos los pueblos limítrofes reconocieron que había un pueblo ya soberano, con autoridades. Es decir, lograron muchísimo. Piensen, el pueblo esclavo de Egipto, el pueblo nómade en el desierto, ahora tienen un territorio, gobierno, ciudades, prosperan económicamente. Uno dice, lograron todas las metas. No tienen que estar conformes. Y sí, ese fue el problema. Se quedaron conformes. Y leemos allí en Jueces capítulo 1 que entró la tribu de Judá y dejó a algunos cananeos en su territorio. Y entró la tribu de Manasés y también dejó algún pobladito de cananeos. Son más que los cananeos, hay otros pueblos con nombres difíciles, ¿no? Y Efraín también entró y dejó un poblado de los cananeos, y así Zabulón, Aser, Neftalí y Dan. Pero habían logrado mucho. Eran un pueblo, les repito, era un pueblo esclavo, nómada del desierto que no tenía territorio. Ahora tenían territorio, ciudades, gobierno, estado. Incluso estos pueblos cananeos eran tributarios, reconocían su autoridad, pero ellos se relajaron. Estamos conformes, ya hemos logrado muchísimo. Dejemos que estos cananeos se queden ahí. Conformes con lo que habían logrado.
Y ustedes conocen bien cómo terminó la historia. Esos cananeos y los pueblos limítrofes los contagiaron de la idolatría, a Israel y a Judá, los dos reinos. Y la historia, este es un punto que tenemos que recordar en esta noche. ¿Cómo termina la historia? Termina que a Israel vino un imperio, lo destruyó, lo sacó y se lo lleva otra vez esclavo. Y viene otro imperio, a Judá, destruye Jerusalén y se lo lleva esclavo. Es decir, por no terminar bien su tarea y no seguir avanzando, perdieron todo lo que habían logrado. Por detenerse y conformarse y no avanzar hasta el 100% de lo que Dios le había pedido. Ese 10% que dejaron, finalmente se volvió en contra de ellos y finalmente perdieron todo. Volvieron a la situación de esclavitud. ¿Todo por qué? Por conformarse. Este es un tema muy serio. Nosotros cuando nos conformamos, nos quedamos y decimos, bueno, ya he hecho bastante, no puedo avanzar, voy a conservar lo que he hecho, he crecido bastante, hermano, ya esas frases hechas, ¿no? He crecido bastante y he hecho bastante, y realmente el Señor me ha utilizado, me ha utilizado. Cuando empezamos a caminar ese terreno, a pisar ese terreno del conformismo, es muy peligroso. El conformismo no es estático. El conformismo es retroceso. Cuando nos quedamos y dejamos de crecer, empezamos a perder todo lo que logramos antes. El quedarse en la vida espiritual, en nuestro servicio a Dios, es perder todo lo que hemos logrado antes. Es retroceder. No existe quedarse en un punto y allí nos quedamos definitivamente. Cuando nos quedamos, empezamos a descender. El camino del descenso, y eso es lo que vivió Israel. Y a veces nos puede suceder a nosotros, el conformismo. Termino con dos ejemplos positivos, porque hemos hablado muchas cosas negativas, ¿no? Sobre los defectos que nos llevan los problemas que nos llevan al conformismo y cómo se equivocaron también los discípulos. Dos ejemplos, uno de la palabra de Dios y un ejemplo de la historia, ¿no? Acerca de cómo tenemos que encarar la vida, cuál es la visión que tenemos que tener. Y el primer ejemplo es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ustedes saben, acabo de mencionar, tuvo problemas de salud, ¿no? Y también tuvo años de cárcel y demás, apedreado, perseguido, infinidad de problemas. Sin embargo, a pesar de todos esos problemas, ¿qué piensa él de la vida cristiana, del servicio a Dios? Y la visión que él tiene es muy clara y muy entendible, porque usa metáforas para eso, ¿no? Usa la metáfora de la carrera y la lucha. Él entendía que la vida cristiana era una lucha y era una carrera en que había que avanzar hacia adelante. No había que detenerse. Y él tuvo problemas. Sin embargo, leemos en 1 Corintios que habla de esta figura de lucha, ¿no? Y carrera. En Filipenses habla de lo mismo. A Timoteo le habla de lo mismo. E incluso algunos piensan que, entre los argumentos de que Pablo escribió Hebreos, porque en Hebreos figura capítulo 12, ¿no? Que corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos. Seguramente dicen, por ese texto seguramente es Pablo. Para Pablo la vida era mirar hacia adelante, luchar, avanzar, crecer, no detenerse, era progresar. Muchas veces hemos estudiado, ¿no? el pasaje de Filipenses 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Y el apóstol Pablo ya era bastante grandecito cuando escribe esto. Y dice, no soy perfecto todavía, no alcancé todavía nada. No. Tengo que seguir avanzando. Prosigo. Hay que avanzar, hay que mirar adelante. La meta todavía está ya lejos. Y sigo. Él entendía la vida cristiana como no detenerse. Hay que crecer, hay que avanzar, dejarlo de atrás. ¿No? A veces nosotros perdemos de vista esto, ¿no? Es un camino, una carrera y hay que avanzar. Me impacta particularmente la traducción que hace en lenguaje actual de este versículo, ¿no? Ahí la vamos a proyectar, está. Es peligrosa, el lenguaje actual es peligroso porque traduce ideas, no transmite palabras, ¿no? Pero esta frase es impresionante como la traduce. Y extendiéndome a lo que está adelante en la versión de 60, ¿no? Y acá lo traduce, me concentro en lo que me falta por recorrer.
Es impresionante la claridad que tiene esto. Es decir, Pablo está diciendo, a mí me preocupa lo que todavía no hice. Me preocupa lo que me falta. Hice muchas cosas, pero todavía tengo cosas que debo. Me falta mucho. Me falta alcanzar personas. Tengo más para hacer. Tengo pendiente esto, aquello, el otro, que debería hacerlo. Ese es el pensamiento de Pablo, que dista bastante a veces de que uno sinceramente tiene, ¿no? Si Pablo estuviera hoy acá y tendría años a futuro que vivir, y le preguntáramos, pero ¿cómo te fue de Corintios esto? ¿Predicaste en Atenas? No, no me interesa nada, me preocupa lo que me falta hacer, tengo para hacer esto, aquello, el otro acá, y diría, el mes que viene tengo... A Pablo le preocupa lo que le falta, lo que debe hacer, el futuro, todavía las obligaciones que tiene que cumplir a futuro. Es impactante esta frase, recordémosla, ¿no? Él ponía el acento en lo que le faltaba, en lo que todavía tenía que hacer en el futuro. Y el segundo ejemplo de la historia, en este caso, Juan Bunyan, en el siglo XVII, 1600, en Inglaterra, un cristiano que no tenía una excelsa preparación intelectual, pero se convirtió a Dios sinceramente y empezó a trabajar en la iglesia, y era un predicador fogoso, sincero, genuino, no conformista, es decir, no se sujetaba a las tradiciones formales de la iglesia anglicana, sino que quería predicar la palabra de Dios, ¿no? Auténtica, veraz, y que la gente se convirtiera a Dios y volviera a Dios. Y este hombre estuvo muchísimos años preso, por justamente predicar libremente el Evangelio y no ajustarse al ritual y a la formalidad de la iglesia anglicana. Más de 15 años preso. Así que vaya que tuvo problemas en las cárceles del 1600, ¿no? También pensemos, en Inglaterra. Sin embargo, ¿cuál era la mentalidad que tenía Juan Bunyan acerca de la vida cristiana y el servicio a Dios? Y bueno, eso se puede ver en su libro. ¿Alguien leyó el libro más famoso de él? El Peregrino, ¿no? Hoy se conoce menos, antiguamente era más recordado y leído, ¿no? Pero cuando él tuvo que retratar cómo es la vida de un cristiano, cómo es la vida de servicio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí en la tierra? Él pensó en la idea de un peregrino, de un cristiano, el personaje era el cristiano, ¿no? que recorre todo este libro, un cristiano que va por el camino y va avanzando con sus problemas, tropiezos, idas, vueltas, bendiciones, luchas, caídas, tropiezos, tentaciones y demás. Pero cuando este hombre, que estuvo 15 años preso y que no podía salir a predicar, pensó en la vida cristiana, dijo, es un camino, es una persona que está en movimiento, que está avanzando. Y lo más curioso es que, aparte de que él muestra su personaje cristiano, que entra por la puerta estrecha, que llega a la salvación, llega a la cruz de Cristo, y después todas las aflicciones, problemas, bendiciones, y que llega a la casa del Padre, finalmente llega ante la presencia de Dios, lo más interesante de la mente de Juan Bunyan es que él percibió el tema del conformismo, del quedarse. Lo tenía claro él, lo había estudiado, porque cuando Cristiano, este personaje, va recorriendo el camino, se encuentran en un determinado momento con dos personajes. Uno se llama temeroso y desconfianza al otro, dos personajes. Y los dos están retrocediendo. Y él les pregunta, ¿y qué pasa con ustedes? ¿Por qué vienen acá? No, los problemas, las dificultades, los leones que hay en el camino, ¿no? Y Cristiano, con su mentalidad, dice, no, yo tengo que avanzar, ¿no? Y esos dos personajes quedan atrás. Él se va distanciando de los que se conformaron y se quedaron. Y avanza un poquito más y al costado del camino encuentra otros tres personajes, ¿no? Que nombres todos curiosos, ¿no? Uno se llama simplicidad, el otro pereza y el otro presunción. Y los tres personajes, ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Están ahí al costado, tirados en el camino, durmiendo de lo más pancho, ¿no? Diríamos. Y él los sacude a los tres y le dice, pero estamos en el camino, no pueden estar acá durmiendo, tienen que avanzar, es peligroso, allá está la casa celestial, tenemos que avanzar hacia la ciudad. Y los tres le contestan cualquier cosa, cada uno según sus términos, simplicidad, pereza y presunción, le contestan a su manera y se colocan otra vez en posición de sueño y vuelven a dormir. Y él los deja y sigue, ¿no? Y la historia termina en que él llega a la casa del Padre. Él llega, pero esa es la historia feliz. Pero yo me puse a pensar, ¿y los otros? Se perdieron, se quedaron ahí. Los conformes, los que no quisieron avanzar, los quedados,
temeroso, desconfianza, simplicidad, pereza, presunción, se quedaron en el camino. No llegaron. Nunca llegaron. No, uno llegó, los otros 5 se quedaron. Y hay mucho más en la historia que se quedan, ¿no? Es un tema serio el conformismo, ya sea por los problemas que enfrentemos, ¿no? O porque pensemos que ya hemos avanzado bastante, o porque pensamos que Dios no va a obrar, no puede cambiar, esto está así, ya no hay alternativas, y hacemos el contrapeso que habíamos visto en la balanza, ¿no? Dios quiere que crezcamos y nosotros hacemos el contrapeso y nos quedamos, y nos conformamos, y no nos damos cuenta que eso es retroceder, Tenemos que pensar como el apóstol Pablo, en lo que nos falta, en lo que todavía tenemos por delante, en lo que todavía debemos, en todas las personas a las cuales todavía no hemos podido ayudar, no les hemos podido predicar el Evangelio, no hemos tenido oportunidad. Hacia adelante tenemos que mirar del camino, no en lo que hemos logrado o los problemas. Tenemos que ver lo que nos falta. El camino del cristiano tiene que ser un camino de crecimiento y de servir cada día más a Dios y de pensar en cuánto más tenemos que avanzar, cuánta necesidad más tenemos que atender. Jamás conformarse. Les pido por favor que se pongan de pie y vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias porque pudimos llegar hasta aquí. Te damos gracias por este momento de paz en tu presencia y de comunión con nuestros hermanos, Señor. Ponemos en tus manos todas nuestras cargas que hemos traído hoy de familiares con problemas de salud o de personas que sabemos que tienen dificultades o si nosotros también tenemos algún problema. Lo ponemos todos en tus manos confiando en que vas a obrar, nos vas a ayudar y nos vas a sostener. También te pedimos por todos los desafíos que tenemos como iglesia, especialmente queremos pensar en el domingo, el taller de Jesús. Te rogamos que puedan venir muchos chicos, que esos chicos reciban tu palabra en alguna forma, a la medida que ellos necesitan, y que esa palabra pueda fructificar en sus vidas, Señor. También bendice a la familia de aquellos que acercan a estos chicos acá, para que en alguna forma puedan ver algo distinto y acercarse el día de mañana, Señor. Y te rogamos que podamos ser utilizados por ti, podamos ver la necesidad que hay a nuestro alrededor, entender que hay cosas que tenemos que mejorar, que corregir en nuestra vida, que crecer, que asemejarnos cada día más a ti, Señor. Y te rogamos que no pongamos trabas para que tú obres en nuestra vida, Señor, sino que realmente estemos dispuestos a dejar todo para poder servirte, Señor, y para crecer en santidad y asemejarnos a vos. Te pedimos que nos acompañes en esta noche, guárdanos de todo mal, Señor, y te damos gracias una vez más por haber estado aquí. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.